la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina, sonido e imagen hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra. Los principales títulos informativos de la hora en Servicio de Noticias. Servicio de Noticias nacionales. Golpeado por la crisis de la industria, el dueño de Techint escala las advertencias a Milei. Pablo Roca empezó a perder la paciencia con el gobierno. La combinación de la crisis industrial con los aranceles al acero que impuso Trump para Argentina le pegaron de lleno a la planta Ternium en San Nicolás, que esta semana anunció otros 200 despidos. Economía. Alquilar una casa en Mar del Plata una semana por inmobiliaria puede costar casi $1.000.000. El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial Mar del Plata informó los valores para la temporada que se avecina. Servicio de Noticias. 2 minutos de información internacionales. La vicepresidenta venezolana alertó sobre la avanzada belicista de Estados Unidos. Delcy Rodríguez alertó este jueves sobre el plan de Estados Unidos para elevar la amenaza belicista en la región sudamericana, con especial atención en su país. Deportes. Bomba en San Lorenzo. Falsificaron la firma del secretario Martín Ciña. En las últimas horas, el secretario de San Lorenzo denunció que su firma fue falsificada por otros dirigentes del club. Esto fue Servicio de Noticias. 2 minutos de información a cada hora. En Onda Latina, paramos para comprar. Inicio espacio publicitario. Ya está funcionando Tumo en la ciudad de Buenos Aires. Es el primer centro de creadores de Latinoamérica para chicos de 12 a 18 años, con espacios de autoaprendizaje divididos en 8 disciplinas para desarrollar habilidades tecnológicas y creativas. Conoce más en tumo.ar, Buenos Aires Ciudad. Hola, Facu. No, se hizo bosta el celular. Ahora sí, con esta funda no me va a pasar nada. Uy, qué palo, y encima sin casco. Se preocupó tanto por el celular y no por su cabeza. El último año, más de 1.500 motociclistas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. El invierno 25 se siente así. Pero en tu dial suena así. AM 1010, Onda Latina. Invierno 25. La solidaridad te llama de nuevo. Hoy tu ayuda es esperanza viva. Sábado 13 y domingo 14 de septiembre. Colecta nacional Más por Menos. Colabora en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar, www.colectamáspormenos.com.ar. Dale like a nuestra red social, Facebook, Instagram y en YouTube. Búscanos como AM 1010 Onda Latina. Invierno 25 al máximo. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de espacio publicitario. Crónicas barriales, arte y cultura en la ciudad. Lugares y personajes emblemáticos de la bohemia ciudadana. Sus escritores, artistas e intelectuales. El pasado y el presente en 60 minutos de radio. Acá en la AM 1010 Onda Latina, los sábados de 15 a 16 horas. Conducción Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación especial de Adriana Gaspar en Artes Visuales. Te esperamos.
Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción La realidad del cine, Verité, de Luis Raúl Calvo, con arreglos musicales del maestro Oscar La Higuera. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente acá en la M1010 Onda Latina con Crónicas Barriales, Arte y Cultura en la Ciudad. Nos acompaña en la operación técnica Fabricio Guerrero. Nuestros teléfonos 4372-2841 y 4372-3061. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos nuestros oyentes. Una alegría poder estar acá haciendo radio en la M1010 ondalatina.com, que te podés comunicar con www y podés entrar a la página de la web de la AM, sino por el app se puede descargar, ¿no?, en el celular. Así que seguimos comunicados con nuestros Face, con nuestros Instagram y con el canal en YouTube de Generación Abierta. Así es. Bueno, en principio invitarlas para el próximo martes 16 de septiembre. Vamos a llevar a cabo el encuentro número 759 de nuestro El Aliberti Café, espacio de arte, que llevamos a cabo en La Dama de Bollini, ese bar notable hermoso que está en el pasaje Bollini 2281 y Pacheco de Melo, atrás del Hospital Rivadavia. A las 18:45 nos vamos a encontrar. Va a haber en la mesa de poesía Amadeo Gravino, nos van a acompañar David Birenbaum, Fernando Gabriel Caniza, María Chap, Iriana Gómez Gavinoser, Elena Erimendi, Agustín Massini, Betty Patacini e Irma Berolín. Tendremos a su vez la presentación del número 79 de la revista Generación Abierta, Letras, Arte, Educación, la versión impresa. Con muchas novedades. Novedades porque hay un cambio importante. Participarán Santiago Álvarez, Alberto Boco, Marta Breyer, Micaela Fernández de Arriba, Cintia Tadeo, Eduardo Jacinto Torres, Nora Patricia Nardo, Adriana Gaspar y quien les habla, Luis Raúl Calvo. Por otro lado tendremos la música de Paco Rizzo y Oscar La Higuera, la organización Julio Bepré, María Marta Donet, Adriana Gaspar, Nora Patricia Nardo y quien les habla, Luis Raúl Calvo. Así que las y los esperamos martes 16 a las 18:45 en el bar notable La Dama de Bollini, pasaje Bollini 2281. Así es, bueno, ya saben, después aquellos que no puedan venir, queda todo grabado en nuestro canal Generación Abierta, o sino también en nuestra página www.generacionabierta.com.ar. Y tenemos una callecita de Buenos Aires en el barrio de Vélez Sarsfield, que se llama Rosalía de Castro. La verdad que no sabía quién era Rosalía de Castro. Y bueno, buscando, ¿no?, encontramos esta biografía de esta gran poetisa gallega, que empieza a decirnos esta página de Psicología y Mente, que cuando estaba a punto de fallecer, Rosalía de Castro, que nació en 1837 en España, era gallega, y murió en 1885, pidió a su hija Alejandra que abriera las ventanas porque quería ver el mar. Ese fue su último deseo, volver a contemplar el vaivén del oleaje que tanto significó para ella y para su obra. Sin embargo, desde su casa de Padrón, donde Rosalía falleció con solo 48 años, no se podía ver el mar. El océano y la sensación de soledad que inspira están ligados a la poesía de esta escritora gallega, la gran voz del Renacimiento gallego, que devolvió las letras al lugar que le correspondía en la literatura. No solo eso, fue también una ardiente defensora de los desamparados y especialmente de las mujeres.
relegadas en aquella época a menos de meros ángeles del hogar. En 1963 se instauró el 17 de mayo como el Día de las Letras Gallegas en honor a la publicación. En esa misma fecha, pero en 1863, de los cantares gallegos de Rosalía de Castro, se ha considerado esa autora y en concreto a esta obra como la fundadora del Resurdimiento, es decir, del renacimiento cultural gallego. No cabe duda de que Rosalía de Castro es una de las voces más sobresalientes. La escritora llevó al idioma gallego a cotas insospechadas y lo elevó al idioma de cultura, poniéndolo a la misma altura que el castellano y las otras lenguas de la península. Por otro lado, su estilo sería uno de los pistoletazos de salida de la poesía moderna en España, caracterizada por la liberación del sentimiento poético de la métrica tan importante hasta entonces. También podemos decir que muchos biógrafos están de acuerdo en afirmar que la infancia de Rosalía, marcada por la ausencia y el abandono, estaría siempre presente en su espíritu. Una voz adulta y, por supuesto, impregnada su obra de una antología y tristeza difíciles de definir. Ella vino al mundo un 23 de febrero en una casa destartalada, en medio del camino donde su madre, María Teresa da Cruz Castro, se había refugiado para dar a luz de forma discreta. Y es que el nacimiento cubría de oprobio a la familia de la madre por dos motivos. Primero, porque Teresa era soltera. Segundo, porque la niña era fruto de sus amores con un sacerdote, José Martínez Biojo, capellán de Iria Flavia. Mirá vos, ¿no? Esta situación tan difícil. El padre no se desentendió de la pequeña, pero no podía reconocerla oficialmente debido a su condición de sacerdote. Sin embargo, puso a Rosalía bajo el cuidado de dos hermanas suyas que vivían en Ordaño, por lo que en un principio la niña no supo quiénes eran sus padres. En su partida de bautismo indica de forma enigmática hijas de padres incógnitos. El destino de estos hijos de padres incógnitos era la inconclusa, pero desde un principio Teresa Castro se negó, quizás consciente, a la alta tasa de mortalidad que había en estas instituciones. Primero dejó a Rosalía con su madrina, que al parecer era la sirvienta de confianza de Teresa. Luego, ya como hemos comentado, la pequeña se crió con sus dos tías paternas. No sabemos con qué edad se hizo cargo su madre de ella. Tradicionalmente se ha apuntado que fue cuando Rosalía tenía unos 10 años. Sin embargo, un documento fechado en 1843, que fue hallado en 2021, en que Teresa Castro reconoce a la niña como hija suya, arroja la posibilidad de que la madre la recogiera bajo su cuidado cuando Rosalía tenía 6 años. Así Teresa decide ir a buscar a su hija y hacerse cargo de ella. Se trata de una decisión muy valiente, pues tengamos en cuenta que la madre seguía siendo soltera y que esto le habría reportado un escándalo mayúsculo, como efectivamente sucedió. Las dos se trasladan a Santiago de Compostela, donde al parecer Rosalía cursa estudios en el Liceo de la Juventud. Es más que probable que las burlas que la muchacha recibió en Santiago, una ciudad pequeña de provincia,
ciudad extraña, hermosa y fea a un mismo tiempo, como ella misma dijo, a causa de su condición de hija natural, influyeran en su carácter retraído, nervioso y pesimista. Porque Rosalía fue durante toda su vida una auténtica alma romántica. Quienes la conocían decían que cuando sobrevenía a su vida una dicha, siempre se obsesionaba con la desgracia que habría de seguirla. Rosalía de Castro, quizá como todos los poetas, nunca pudo ser plenamente feliz. Sin embargo, no debemos imaginarnos a la escritora como una mujer tímida y sumisa. Bellísima, te digo, ¿eh? Los que la conocieron atestiguaron su carácter fuerte, que sacaba cuando las cosas no eran de su agrado. De hecho, Rosalía de Castro fue una ardiente defensora de los más desatendidos, en especial los obreros y los campesinos, a los que retrata muy a menudo en sus relatos. En sentido, la escritora está acorde con los tiempos, pues recordemos que a mitad del siglo XIX triunfa la novela social. Rosalía fue además una ferviente defensora de la mujer. En su artículo Las literatas, publicado dentro del Almanaque de Galicia en 1866, fijémonos la fecha, ¿no?, de Castro confecciona una carta ficticia a una tal Eduarda, una joven que desea ser escritora. Haciendo uso de una finísima ironía, de Castro le nombra todas y cada una de las cosas por las que una mujer no debería escribir. Lo que está haciendo en realidad es denunciar precisamente todos estos impedimentos. Bueno, tenemos mucho más, por ejemplo, que en 1857 sale en Madrid el primer poemario de Rosalía, titulado La Flor. Está escrito en lengua castellana, recibe los elogios de Manuel Murguía, un afanado crítico gallego como ella, que ella había conocido en los círculos sociales de Santiago. La conexión entre ambos es evidente y los dos contraen matrimonio en 1858, al año siguiente de haberse conocido, y Murguía la apoyó a Rosalía para que publicara sus escritos. Pero, sin embargo, su concepción del papel de la mujer era un tanto contradictoria. Si bien el crítico literario estaba encantado con el talento de su esposa, su opinión era que una mujer no debía hacer carrera con la literatura, pues lo natural era que permaneciera entregada al hogar. Puede que con esto fuera en cierta manera lo que siempre distanció un tanto a la pareja, que sin embargo se mantuvo unida hasta la muerte de ella. Al año siguiente de su boda se publica la primera novela de Rosalía, La hija del mar, donde aparece el leitmotiv del océano, siempre presente en su vida y en su obra. La protagonista, Esperanza, es abandonada en las rocas de la playa, y allí la rescata Teresa. Es evidente el símil con la propia infancia de Rosalía, la niña hija de padres incógnitos, y puede incluso que el nombre del personaje, Teresa, sea una referencia clara a su madre. De hecho, en la novela ambas mujeres son deseadas y tiranizadas por Alberto, el marido de Teresa, que regresa tras haberla abandonado. A pesar de que el padre de Rosalía no la abandonó, recordemos que la puso bajo protección de sus hermanas, en realidad ella nunca lo conoció, por lo que podemos pensar que la idea del padre tenía resonancias trágicas para la autora. Bueno, podemos seguir hablando de ella mucho más, pero la verdad es que Rosalía ya era un símbolo de su patria, el impulso de la literatura gallega, necesitaba mucho para reivindicar su sitio, ¿no? Pero en Folás Novas, en 1880, es otro de los gran poemarios gallegos de la autora, mucho más complejo y variado que los cantares, sobre esta gran obra de renacimiento gallego, pese a la sombra de una angustia más manifiesta
en la que Rosalía se pregunta sobre el sentido de la existencia. Y este pesimismo lamentablemente se debe en ella porque su ansia de liberación de una vida que no la satisfacía, y además no ayudó para nada la muerte de Adriano, uno de sus hijos, a causa de una caída cuando el pequeño tenía solo 2 años. Para ella fue un suceso tremendo, que se sintió incapaz de escribir por algún tiempo, y lo hace recién en 1885, y aparece su última obra, En las riberas del Sor, un poemario en castellano en el que ahonda todavía más en lo que ya ha plasmado en sus folios novel. Bueno, Rosalía de Castro es una de las escritoras gallegas más importantes, la gran voz del Renacimiento gallego. Así que, si ustedes andan por el barrio de Vélez Sarsfield y tienen todo acá, escuchan y ven el nombre Rosalía de Castro, sabrán ahora que estarán en presencia de una gran escritora. Vamos a ir al primer tema musical. Nos sigue acompañando la cantautora colombiana Marta Gómez. Vamos a escucharla en este tema que se llama Confesión. Adelante, Fabricio. Esta fue la primera canción que compuse cuando salí de mi país en el 99. Y me gustaría dejar de cantarla algún día, que la gente pensara que es raro, que es como fuera de contexto, pero sigue siendo vigente. Seguimos en guerra y seguimos luchando para la paz, y esta es nuestra manera, cantando. Se llama Confesión. Vengo de una tierra que le sobra corazón y voluntad. Sueño con el día en que le sobre la razón para cantar. Tengo 2 pretextos que me esperan para regalarme su mirada. Tengo cada vez más recompensas, tengo cada vez menos palabras. Vengo de un lugar, de una región que está embrujada por los indios que se niegan a alejarse de su raza. Llevo 20 años aprendiendo a valorarla, y en los tiempos de mi infancia parecía tener más magia. Tengo 1000 pretextos que me esperan para regalarme su mirada. Tengo cada vez más recompensas, tengo cada vez menos palabras. Tengo un corazón que no se cansa de extrañarla, tantos sueños y esperanzas que se quedan en el alma. Tengo a un país atravesado en la garganta que no deja que me vaya acostumbrando a la distancia. Vengo de un lugar
se niega a alejarse de su raza. Tengo a un país atravesado en la garganta que no deja que me vaya acostumbrando a esta distancia. Vengo de una tierra que le sobra corazón y voluntad. Artes visuales, vanguardias y colectivos artísticos. Buenas tardes a toda la audiencia de nuestro programa y hoy les quiero hablar de Anita Malfatti, pionera e introductora de las vanguardias europeas norteamericanas en Brasil, artista visual, pintora, profesora de arte. Fue muy importante y muy destacada su participación en la Semana de Arte Moderno de San Pablo en la década del 20. Además fue considerado como un acto del modernismo brasilero, ¿no? Un poco de introducir el modernismo brasilero. Para hablar un poco de su trayectoria, ella inicia su actividad artística, cultural, con una profesora de pinturas, de lengua. Trata de desarrollar las distintas disciplinas del arte, o por lo menos investigar e estudiarlas. Una de sus primeras obras más conocidas data de 1909, al profundizar su trabajo con las artes visuales. Su curiosidad se extendió hasta la pintura europea. Estamos hablando de 1909, ¿no? Bueno, por supuesto ya tenía ayuda económica de su familia. Esto le permite viajar a Berlín, a Alemania, poder estudiar en la Academia de Artes de allá, con los grandes artistas del expresionismo alemán. Algo que me gustaría señalar, para que ya más o menos estoy hablando del contexto en el que Anita desarrolla su carrera, pero bueno, ella nace en 1899 en San Pablo y muere en San Pablo en 1964. Esto me parece importante destacarlo para que siempre la audiencia se ubique en el tiempo que le ha tocado vivir, en el contexto del artista que estoy hablando. Allá por 1915 regresa a Brasil, luego se desplaza hacia Nueva York y realiza ahí importantes estudios, toma contacto con diferentes artistas. En Nueva York toma contacto con el cubismo. En 1922, esto es muy importante a destacar, junto con Tarsila do Amaral, Mario de Andrade, Oswald de Andrade y Menotti del Pichia, fundó el grupo de los Cinco. Y ese mismo año también participó de la Semana de las Artes Modernas, celebrada en San Pablo, desde a mitad de febrero. Esto iba más o menos entre el 12 y el 17 de febrero. ¿Por qué es importante esto? Primero porque este grupo, constituido por ella y por los artistas que nombré, es muy importante para la cultura, para la vanguardia brasileña. Pero además es muy importante porque se inicia el modernismo brasileño. Ella tiene una estadía en Estados Unidos, donde comienza a pintar sus cuadros, más allá de todo lo que ya venía haciendo, ¿no? Digamos que cuando digo pintar sus cuadros, como que empieza a realizar una cantidad de obras cada vez
con más participación, con más intensidad. Ella aborda, bueno, es muy expresionista porque ella toma de esta vanguardia, ¿no? Pero bueno, en un momento, a partir de fines casi de la década del 20, abandona el expresionismo, dejando de lado esos colores saturados, violentos del expresionismo que la habían caracterizado durante su primera etapa, su primera incursión en el arte, sus primeras muestras, e inició una carrera artística quizás, podemos decir, más convencional. Ya a fines de la década del 20 regresa a San Pablo y participa de distintas actividades del grupo Modernistas. Bueno, por la década del 40 fue presidenta del Sindicato de Artistas de San Pablo. O sea que fue una mujer realmente que ha podido destacarse para la época, que el mundo patriarcal no ha podido con ella, porque además de su trayectoria como carrera, ha participado de numerosos eventos y además haber sido la presidenta del Sindicato de Artistas Plásticos. Bueno, en la década del 55 ella deja ya de realizar sus obras y bueno, luego fallece, pero hay que considerar que es una de las artistas que ha marcado un hito importante en la historia de la cultura y de las artes visuales de nuestro país hermano de Brasil. Y bueno, con esta semblanza me parece importante despedirme hasta la próxima semana. Estoy en la soledad que quiere trazar el vacío. Me detengo a mí en un mar donde el presente vive la inmensidad de sus preguntas, como un naufragio de alas cuando el sol señala en nieblas de horizontes el rumbo de las naves. Necesito guardar un poco de luz entre las manos, pero se fuga el rayo en la piel seca. Disgregando el antes del después, ascienden burbujas de la nada, en la inminencia de un tiempo sin instantes. Busco aferrarme a las astillas de un madero que rescate esta angustia a la deriva. Algo cambia. Mi existencia se larga a caminar sobre las aguas, en las piedras de su acantilado está Dios a la vista. El poema es de Alcira Doro Madoni, nacida en La Boca. Durante la adolescencia se radicó en Lomas de Zamora, ejerció la carrera docente y paralelamente comenzó a escribir. Integró el grupo La Ciudad de los Poetas, conducido por ese gran poeta que fue el querido Attilio Castelpoggi. Entre los libros propios y compartidos figuran Historias con muchachos y otros temas, El reverso de la palabra, 20 voces de Buenos Aires, de cuya antología justamente leímos este poema de ella, La Sociedad de los Poetas Vivos, Ecos del Congreso SADE 2000 y Memorias de la Comisión número 65. Me cansé de habitar paraísos. Me cansé de habitar paraísos en este huir de sombras de un cuerpo inexpugnable, de ascender peldaños de sinfonías y empujar nubes hacia lo perfecto. No puedo seguir encendiendo cigarrillos con luciérnagas, ni espiar a través de los helechos como enaltece la lluvia sus jardines. No quiero imaginar que en mi autopsia solo encuentren aluviones de neuronas. Quisiera usarme para morder manzanas,
para enternecerme con caricias. Podría desparramar minutos en los cines, caminar por el asfalto de avenidas, subir en oquedades de ascensores, también entrar en una tienda y comprar un vestido de persona que me deslice anónima entre la multitud. Recibió diversas distinciones, premio Soneto en la tercera Bienal de Poesía Horacio Orrega Molina, el segundo premio en el 13º Concurso Nacional de Poesía Marinera, Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante. También recibió el segundo premio en cuento en el concurso organizado por el Colegio de Médicos de Morón. Encuentro. Yo te buscaba en esferas de luz que del sol se desprendían, en bosquejos de constelaciones diseñados en la noche y daban manotazos en el aire, hasta arrancar fragmentos a la piel de tu figura, y me detenían las tormentas esperando ver tu mirada, asomándose en la furia de un relámpago o en el aullido de los truenos. Quería estar en esas magnitudes con la pequeña condición humana, pero volví. Y al recorrer las zonas gastadas de mi cuerpo, hallé tu presencia de hombre, sonriendo entre lágrimas de espinas. Eras el mismo que hace siglos aguardaba frente a la puerta cerrada de un poeta. Siempre estuviste en el alucinado refugio de mi carne, reconociendo los huesos de los instintos. Esperabas que regresara de vanas búsquedas etéreas y doblara las pupilas hacia adentro. Ahora lo sé. También ha obtenido diversos reconocimientos, por ejemplo, por la Asociación de Mujeres de Negocios y Profesionales del Sur, y también el reconocimiento Palas Atenea por la trayectoria profesional y compromiso con la realidad nacional. Ha coordinado diversos talleres literarios en la Fundación Siochi y en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, vinculados al programa de adultos mayores. También en lo institucional y social, ¿no? En Lomas de Zamora, junto a un grupo de escritores preocupados por lograr la apertura de la escritura hacia la sociedad, se vinculó justamente a la SADE y por jurisdicción a la seccional sur bonaerense referente de SADE nacional en el sur del conurbano. Un momento perdido, quiebra el reloj en el silencio de una calle, donde las órbitas oscuras del espectro de la nada despeñan lágrimas hacia el destino de una llama indecisa y la consumen. Quedarán chispas, porque la vida es resplandor de instantes absolutos, mientras el tiempo va en busca del tiempo. Hay que vivir para encender el fuego. Muy bien, Alcira Doro de Madoni, nuestra poeta de hoy en Crónicas Barriales, y vamos a otro tema con Marta Gómez. Adelante, Fabricio. Tengo una pena, no te preocupes, es una pena pequeña. Si no la nombro, quizás se vuelva una pena de veras. Tengo una pena, no te entristezcas, es una pena apenas. Si no la siento, tal vez se pierda y se enmudezca mi pena. No le hagas caso,
Es que esta pena se ha metido por mi piel. No la distraigas, que es de esas penas que se marchan sin querer. La quieres, yo te la presto, es una pena sin pena. Si no la miras, quizás se vuelva una pena ajena. Y con los años se irá apagando esta pena sin verla. Si el tiempo vuela, tal vez se muera como las penas de vieja. No le hagas caso, es que esta pena se ha metido por mi piel. No la distraigas, que es de esas penas que se marchan sin querer. Es de esas penas que se quedan sin nombrar, de las que vienen y van. Es una pena cualquiera, es una pena, de esas penas que se quedan sin canción, que no tienen corazón. Es una pena sin dueña. Tengo una pena, tengo una pena, tengo una pena. Escuchamos a Marta Gómez en este hermoso tema que se llama Una pena. Hace pocas horas salió una nota en página 12 en la cual dice: identificaron a Tenorio Jr., el pianista brasileño desaparecido en 1976. Francisco Tenorio Cerqueira Jr. llegó a Buenos Aires para tocar en el Gran Rex junto con Vinicius de Moraes. Lo que debió ser una consagración terminó en una masacre. Cerca de las 3 de la madrugada del 18 de marzo de 1976, una semana antes del golpe cívico-militar, ¿no?, el pianista salió del Normandí, el hotel de la calle Rodríguez Peña, el 320, donde se alojaba junto a otros músicos. Allí se perdió su rastro. No se supo nada más de él en esa Argentina que en pocos días iba a ser sacudida por el golpe de Estado más criminal del que se tenga memoria. Casi 50 años después, el equipo argentino de antropología forense anunció su identificación mediante el cotejo de huellas dactilares. Había sido acribillado y enterrado como NN en el cementerio de Benavides. La familia de Tenorio Jr., explicó el equipo argentino de antropología forense, recibió la noticia a través de la Comisión Especial de Muertos y Desaparecidos Políticos de Brasil y del fiscal Iván Marx. Bueno, esto tiene que ver justamente con
aquellos años tan oscuros, ¿no?, de nuestro país. Y fíjate vos, ¿no?, sí, ¿no?, músico que venía justamente a tocar un y encuentro con el gran Vinicius de Moraes, perdió la vida de forma insólita, ¿no? Bueno, estábamos pensando, ¿no?, acerca de, en lo social, acerca del tema de la violencia, cosas que vemos a veces a menudo en algunos noticieros que hablan acerca de la violencia y de las peleas en la calle, ¿no?, de chicos a la salida de los boliches, a veces también de escuelas, ¿no? Y sí, como este caso último que sorprendió a toda la sociedad argentina, ¿no es cierto?, de mala manera, como esta chiquita que llevó el arma a la escuela, como otros chiquitos que antes también llevaban armas a la escuela, pero que no aparecían en los medios, ¿no? Ahora todo ya se manifiesta de una manera pública y antes todos estos temas se trabajaban, no se dejaban de lado, pero se trabajaban en silencio o con toda la comunidad educativa, pero no en los medios, para que opinen acerca de. Igualmente es un tema candente, como vos bien decís, la violencia en los chicos existió siempre en toda magnitud, pero quizás ahora con las redes, ¿no es cierto?, es más manifiesta y es más evidente, y el ninguneo, el bullying, también se hace más evidente. Siempre los pibes, alguno quizás sufría de esto. Nosotros hablábamos de discriminación y justamente una de lo que trabajábamos mucho con los adolescentes y con los mediadores y con toda la gente que formamos era el tema de la discriminación, ¿no? Porque bueno, discriminar blanco de negro está bien, rojo de azul, uno vive discriminando para poder ir también construyendo sus valores, lo que está bien, lo que está mal. Pero bueno, hay de una manera despectiva, también se puede tomar la discriminación, es como menospreciar al otro o ciertas culturas. Sí, aparte, bueno, en esos años de tanto trabajo intenso, ¿no?, que tuvimos en las escuelas, justamente lo que aparecía en relación a veces a estas discusiones severas entre alumnos y alumnas que llegaban a disputas ya físicas, ¿no?, agresiones físicas, era el tema de las famosas falsas percepciones, ¿no?, cómo estas falsas percepciones podían llevar justamente a un hecho realmente muy delicado, ¿no?, por interpretar mal a lo mejor una mirada, un gesto, esto que habla tanto Václavic, ¿no?, el teórico de la comunicación en sus premisas. Y nosotros, recuerdo que cuando formábamos alumnos mediadores, que eran justamente alumnos de escuela secundaria, de primero a quinto año, que se formaban en un curso teórico práctico que nosotros dábamos en las escuelas normales y las escuelas dependientes de artística, lo formábamos justamente con esta visión de que ellos pudieran tener una apertura, una visión amplia, ¿no?, de todo este tema de la convivencia y de los vínculos, como para que después pudieran justamente intervenir en la situación de conflicto entre sus pares. Claro, era trabajar mucho, ¿no?, sobre esto del el otro y la percepción del otro y ponerse también en espejo en el lugar de otro, porque en realidad estas diferencias no eran tan grandes, ¿no es cierto? Claro. Justamente como eran falsas percepciones con respecto a las miradas, con respecto a los gestos y con respecto a temas que ellos decían o con respecto a las peleas tenían que ver mucho con esto, ¿no?, con las falsas percepciones del otro y también, bueno, con los noviazgos, con las chicas, los chicos que salían con uno u otro, también esto provocaba, o algunas diferencias entre barras, ¿no?, que también las traían a las escuelas, porque a veces venían
de otros lugares a pelearse. Pero en realidad se trabajó mucho en este sentido, y me parece que siempre estamos volviendo para atrás, ¿no? Diciendo, uy, tiempo pasado fue mejor, se trabajaba de esta manera. En realidad sí. Se trabajaba con vivencias del séptimo grado, las escuelas normales del séptimo grado, para ya se trabajaba cómo era el sistema de convivencia en la escuela media, cómo debían involucrarse y cuáles eran las normas que tenían que tener tanto los chicos como los docentes como los padres, o sea, la comunidad toda. Se construía entre todos un código de convivencia, el cual todos debían respetar. Y había sanciones, porque dice, ay, bueno, pero después no pasaba nada, porque al sacarse las amonestaciones, ya, viste, los pibes ya no fue lo mismo. No, había tipo de sanciones. Lo que pasa es que la sanción estaba relacionada con el tema, si se había faltado a alguna norma, estaba relacionada justamente a eso. No era puntaje, le doy 10, le doy 5, le doy 20 para que se vaya a 25, sino ver cómo, de qué manera podía aprender acerca de su error, de qué manera podía repararlo, ¿no? Y por supuesto, si tenía que estar un día o dos pensándolo en su casa, se lo pensaba y después retomaba con la tarea ya dada por la escuela o la sanción que el Consejo de Convivencia, integrado por alumnos, padres, docentes profesionales a cargo en la institución, decidían luego de escuchar a las partes. Sí, digamos como que hubo un cambio de paradigma importante a comienzos de los años 90, por lo menos en las escuelas que tenían que ver con que dependían del Ministerio de Educación de Cava, ¿no? Porque la aparición justamente de los primeros documentos de convivencia escolar, ¿no? Que comienzan a trabajarse en las diferentes escuelas medias, venían justamente a reemplazar a lo que era el sistema disciplinario, ¿no? Que tenía que ver con las amonestaciones, que durante muchos años estuvo vigente en las escuelas, ¿no? ¿Te acordás que aquel alumno que tenía tantas amonestaciones era expulsado de las instituciones? 25. Claro, entonces bueno, justamente a partir de la década del 90 se viene a reemplazar ese sistema por un sistema más democrático, en el cual, como decías muy bien vos, ¿no? Se conforma con consejo de convivencia en el cual participaban representantes de los diferentes estamentos, ¿no? De alumnos, de docentes, de padres, de personal de la escuela, y entre ellos, bueno, se trabajaban situaciones conflictivas que aparecían. También apareció la instancia del consejo de curso para trabajar los conflictos o los proyectos que había en un curso y que se podían trabajar con el tutor. Acá hubiese sido conveniente un consejo de curso. El consejo de curso había asamblea de curso y consejo de curso, ¿no? El consejo de curso estaba el tutor, 2 alumnos elegidos por todo el curso como representantes y el departamento de orientación. Entonces, bueno, claro, estábamos hablando que de estas instancias surge también la instancia de mediación escolar, como otra alternativa justamente para trabajar el tema de los conflictos. Entonces, nos encontramos con muchos años en los cuales las escuelas disponían de este tipo de espacios y de herramientas, ¿no? Importantes. Había profesionales que justamente se encargaban un poco de coordinar esta tarea con los equipos de orientación de las escuelas y con los docentes y con los tutores, y se abordaban justamente cuando había situaciones problemáticas, como bien decís vos, ¿no? Respecto, por ejemplo, en el caso de esta chiquita, que hubiera sido realmente
muy conveniente haber instaurado una alternativa como la que estamos hablando para ver qué es lo que podía estar pasando en el curso, ¿no? Para justamente poder resolver el problema en forma satisfactoria. Así es, podría haber habido un consejo de curso si alguien hubiese visualizado esta problemática para prevenir esto, o una asamblea, donde en la asamblea sí se trabaja con el tutor, el profesional, y todos los alumnos conversan acerca de las problemáticas que pueden haber en el curso. Yo creo que en realidad la escuela es el ámbito donde uno tiene que enseñar estos valores, porque bueno, con internet, con inteligencia artificial, con todo las redes que tenemos a nuestros alcances, es inconveniente usar la escuela para enseñar valores, para trabajar sobre lo que es participar, lo que es reflexionar, lo que tiene que ver con la solidaridad, con la mirada del otro, con lo que es la discriminación, con lo que es las adicciones, qué tiene que ver esto de qué consumo, no consumo. Bueno, yo creo que esto sería lo central en este momento de trabajar con los adolescentes. En realidad, el conocimiento, por supuesto, pero enseñar a pensar y enseñar a vivir en democracia y en comunidad. Me parece que, bueno, y todo lo que le pasa a un adolescente, de todo lo que adolece en el tiempo de la adolescencia, ¿no? Que es bastante conflictivo. Así es, así es. Bueno, más o menos un poco esto que estamos hablando tiene que ver con situaciones que lamentablemente seguimos viendo que siguen ocurriendo, ¿no? Y que uno dice cómo puede ser que no se arbitren justamente los medios como para poder encontrar, ¿no? Cuando tenemos los mecanismos, digamos, viables como para poder realmente dar cauce, ¿no? E intervenir en este tipo de problemáticas, y no sabemos qué pasa, que es como que queda ahí un vacío, ¿no? Importante. Claro, no se previenen. No se previenen, no, exactamente. Nosotros siempre decíamos, bueno, vamos a actuar cuando tengamos que actuar, pero mejor es prevenir, entonces por eso abrir espacios. Seguramente, ¿no es cierto? Claro. Estamos muy mal como sociedad, vemos la violencia tanto en nuestro país como en otros países, entonces es fundamental trabajar, ya desde jardín de infante y ya desde ahí. Con esto de reflexionar, sentarse y hablar qué pasó en el día, qué pasó con el grupo y cómo está el grupo. Sabemos, porque estamos atendiendo a adolescentes que de repente concurren a una escuela y están sin hablarse, como nos decía un adolescente como paciente. Y dividido, ¿no? Una forma muy Sí. arbitraria. Voy a terminar quinto año y a un compañero o a varios compañeros nunca le dirigí la palabra. Claro, sí, todo un grupo de mujeres que no han podido establecer un vínculo con alumnos varones, ¿no? Compartiendo tantas horas y ya casi 4 años, ¿no? de escolaridad secundaria. Queremos agradecerle a la amiga Noemí Durante, que siempre escucha nuestro programa, que nos escribió para decirnos que le gustó mucho todo lo que estuvimos hablando. Le mandamos nuestros cariños. Y bueno, ya estamos en tiempo de ir cerrando el programa. Ahora quédense porque viene Nueva Ola y algo más con muy buena música. Queremos agradecerle a Fabricio Guerrero por todo su apoyo y colaboración en la parte técnica, y nos vamos hasta el próximo sábado, Nora. Recordando que la belleza y la memoria se deslizan por la ciudad, deteniendo el vértigo. Muchas gracias. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, transmite